México. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes hoy. En nombre de Cisco les agradezco su participación a este evento. Realmente valoramos mucho el que nuestros clientes se sigan capacitando, se sigan actualizando a pesar de las circunstancias, que bueno, esperemos que toda esta situación pase rápido, ¿no? Y yo les voy a platicar acerca de lo que es el portafolio de Cisco Data Center y de cómo HyperFlex entra en la ecuación de nuestro portafolio. Pero antes de empezar, quisiera comenzar con esta frase, ¿no? Actualmente, bueno, sabemos que estamos en plena pandemia y se habla mucho de todo el tema de lo que es comunicaciones, la parte de colaboración, la parte de seguridad, pero de repente no consideramos que todo eso, todos esos datos que movemos por las redes, que movemos cuando hablamos, que movemos en todos los momentos, al final van a llegar a un centro de datos, ¿no? Imaginen ahorita la carga que tienen los centros de datos, por ejemplo, de nuestros aliados de Amazon, o sabemos, y sabemos porque hemos estado hablando con ellos, cómo están nuestros service providers, pues es una carga de datos realmente que era inesperada, que ahora tienen, y los centros de datos siempre tienen que estar preparados para aceptar cualquier carga en cualquier momento, y si no, pues vamos a ver ahorita cuáles son las opciones que tenemos para desbordar esas cargas. El centro de datos de Cisco y todos los centros de datos se han transformado mucho en los últimos años, ¿no? Y bueno, esta transformación se ha dado principalmente por el tema de lo que son las aplicaciones. Ya sabemos que las aplicaciones son la base de la transformación digital, son la interfaz clave entre lo que son los usuarios de un servicio o de un producto y la compañía que los está atendiendo, ¿no? Sabemos que cuando compramos algo, cuando compramos un producto, cuando adquirimos un servicio, queremos que nos puedan atender de una manera, digamos, directa, rápida, y esto lo logran por medio de las aplicaciones. Sabemos también que las aplicaciones son hiperdiversas, hiperdistribuidas. Sabemos que están en todos lados. Y esto ha provocado muchos cambios en el centro de datos. Como resultado de todo esto, pues el centro de datos ya no es un lugar fijo, o sea, ya no es aquel lugar eh, grande donde teníamos almacenado todo nuestro equipo de cómputo y del que teníamos mucho control, ¿no? Ya no es así, ya no es un lugar fijo o una ubicación fija, está definido como cualquier lugar en el que los datos son creados, procesados y utilizados. Imaginen qué tan amplio es esto, ¿no? O sea, esto nos lleva hasta nuestros dispositivos en nuestros relojes de pulso, en los Alexa, en la televisión, en muchos lados, ¿no? Entonces, al final, terminamos con un esquema como este, ¿no? Los datos están en todos lados. Tenemos dispositivos de IoT, tenemos Big Data, tenemos vehículos autónomos, incluso Cisco está trabajando en eso también. Tenemos comunicaciones 5G, muy importante, tenemos las oficinas remotas, tenemos las sucursales, trabajamos nube pública, trabajamos nube privada, on-prem. Entonces, todo esto se tiene que poder conectar. ¿Qué busca el centro de datos de Cisco? Bueno, debemos llevar el centro de datos a cualquier lugar en el que estén los datos. Ujú. ¿Cómo lo logramos? Vamos a verlo ahorita a detalle. Pero antes de eso vamos a platicar un poco cuáles son las complejidades que tiene el centro de datos. El centro de datos moderno se ha vuelto muy complejo, ¿no? Tenemos complejidades que a lo mejor no teníamos antes, ¿no? Hace algunos años. Por el lado de los datos y el procesamiento, sabemos que estos están creciendo constantemente. Tenemos que soportar más virtualización, tanto de los servidores como de las redes. La superficie de ataque se extiende, porque vamos a ver cómo podemos ahora desbordar nuestros centros de datos hacia la nube, por ejemplo, con lo que las superficies de ataque también crecen y tenemos que protegernos. Tenemos incremento en el tráfico este-oeste, inclusive dentro del core, dentro del centro de datos, y es tráfico que también tenemos que proteger. Tenemos una demanda impredecible, como decíamos, imagínense si hace unos meses los centros de datos del mundo se iban a imaginar la demanda que iban a tener en este momento, ¿no? En estos meses. Realmente no era algo que estuviera calculado. Por otro lado, ya sabemos que tenemos que trabajar la nube, ¿no? La nube híbrida, lo que le llaman. Gran parte de las empresas ya están considerando o ya están utilizando, de hecho,
esquemas híbridos, en donde parte de su procesamiento, parte de su almacenamiento, lo están mandando hacia alguna de las nubes públicas. Entonces tenemos que manejar herramientas de orquestación, tenemos que manejar el movimiento de las cargas, y esto es muy importante. El centro de datos moderno debe darles la capacidad de mover sus cargas a donde sea mejor ejecutables, ya sea por el tiempo de latencia, por costo, velocidad, o sea, donde sea más efectivo ejecutarlas. Entonces, esta portabilidad de cargas es muy importante. Y tenemos que trabajar sobre un modelo de cero confianza. Es decir, no podemos asumir que algo está bien simplemente porque lo instalamos bien, ¿no? O sea, tenemos que estar monitoreando, tenemos que estar analizando, visualizando todo. Y cuando decimos todo, es todo, ¿no? O sea, cada paquete, cada flujo, cada dispositivo, cada servidor, o sea, todo tiene que ser monitoreado y para todo se debe poder detectar anomalías en cualquier momento. Esto es muy importante. Y bueno, por otro lado, el centro de datos también tiene ahora la carga del digamos, dinámico ambiente de desarrollo que ahora manejamos, ¿no? Que no era el que teníamos antes. Sabemos que ahora el desarrollo es continuo, las liberaciones son continuas. Si tenemos una app y le encontramos un error, la tenemos que solucionar inmediatamente. O sea, no podemos pasar por procesos burocráticos ni procesos que alenten la liberación de una aplicación que a lo mejor es básica para miles o hasta millones de usuarios en un momento determinado. Sabemos que ahora tenemos que manejar todo lo que son los contenedores y muy diferentes tipos de APIs. Todo esto tenemos que trabajar en el centro de datos ahora. ¿Cómo Cisco ataca, cubre estas necesidades? Bueno, pues con un portafolio muy completo. O sea, y les digo, realmente es el portafolio más completo que hay para centros de datos y se los digo sin duda. Y ahorita vamos a ver por qué. Aquí lo vemos en general. Para los que lo conocen hace tiempo, antes a lo mejor estaríamos hablando de la parte de abajo, la parte de software, de infraestructura, perdón, pero en la parte de arriba, como podrán ver, hemos metido muchos componentes de software. O sea, tal vez hayan escuchado ya que Cisco no es más una compañía de hardware, sino que es una compañía de software y realmente hemos trabajado mucho, se han hecho muchas adquisiciones estratégicas para poder abarcar este mercado que realmente vuelve más dinámica la respuesta de lo que son nuestros centros de datos. Vamos a verlo en un esquema más claro. La arquitectura de centro de datos de Cisco básicamente se basa en tres pilares. El primer pilar es la automatización. Todo lo que se pueda automatizar se debe poder automatizar. ¿Por qué? Porque decíamos, el centro de datos es complejo, las operaciones son complejas. Ya no podemos estar confiando en que con la operación manual vamos a poder satisfacer todas las necesidades que tenemos de procesamiento o vamos a poder esperar, digamos, ese modelo de confianza, ¿no?, que tenemos que manejar. Entonces, el primer pilar es la automatización y aquí encontramos en el lado de hardware nuestros switches Nexus. Sabemos que son switches de core, switches para centro de datos, a diferencia de nuestros switches de Catalyst, que son switches de campo. Especialmente trabajamos sobre la familia Nexus 9000, nuestro HyperFlex, que ahorita vamos a platicar a detalle, que es nuestra plataforma hiperconvergente y es el punto de lanza de nuestra estrategia de data center, y bueno, los UCS que ustedes ya conocen y que también se integran perfectamente con la arquitectura de HyperFlex. De hecho, HyperFlex está basada en la arquitectura de UCS. En la siguiente capa vemos lo que es ACI. ACI es nuestra versión de Software Defined Networking. Si lo vemos a manera comercial, pues nos va a dar la capacidad de poder ofrecerle a nuestros clientes, digamos, un solo panel de control para poder administrar y visualizar toda su red, todos los componentes de su red, poder aplicar políticas desde un solo lugar, poder actualizar sus componentes de red desde un solo lugar. O sea, realmente facilita la vida del administrador de red y nos da todas las bondades del software defined networking, ¿no? Inclusive la capacidad de poder instanciar cada uno de los elementos de nuestra red en software, ¿no? Que a nivel de automatización y de DevOps, pues esto es una gran ventaja. Tenemos NAE, que es Network Assurance Engine, que nos va a ayudar a aplicar las mejores políticas a nuestra red, políticas que inclusive vienen
definidas desde nuestros centros de soporte del TAC. Intersight es una herramienta clave en nuestra arquitectura, es una herramienta única, no la tiene la competencia, es la herramienta por la cual van a poder administrar todos sus centros de datos de manera remota vía nube. Y les va a dar una capacidad bastante grande de visibilidad y control sobre cada uno de los componentes del centro de datos, no importando en dónde estén. Y CWOM, Cisco Workload Optimization Manager, que les va a ayudar a llevar el desempeño de los servidores de su infraestructura de centro de datos al punto óptimo. Esta es una herramienta muy importante que estamos manejando y bueno, y que definitivamente ayuda a que todo funcione de la mejor manera, a que estemos dimensionando como debemos dimensionar cada uno de los componentes del centro de datos. El siguiente pilar en la arquitectura es la multinube. Decíamos en Cisco, o sea, no les vamos a decir manejen todo on-prem o manejen todo en la nube, no, realmente apoyamos un modelo híbrido y les damos las herramientas para manejar este modelo híbrido. Aquí, por ejemplo, tenemos herramientas como son el Container Platform, el Cloud Center. Cloud Center es nuestro orquestador. Van a poder diseñar una vez el profile de su aplicación para poder mover su aplicación a donde ustedes quieran, ya sea on-prem o a una nube o a otra nube. Ustedes pueden decidir, pero bueno, diseñan una vez el profile de su aplicación y esto nos da la capacidad de dar la movilidad de las cargas que mencionábamos al principio. Y AppDynamics, tal vez lo han escuchado, se habla mucho de él. AppDynamics es como la cereza del pastel en el portafolio porque les va a permitir revisar el performance de sus aplicaciones. De, por ejemplo, qué está pasando en el momento en el que el cliente llega al carrito de compras y por ahí hay algún proceso que está alentándonos ese último clic. Bueno, pues eso lo vamos a poder ver, por ejemplo, con AppDynamics. O qué pasa en la base de datos con un query que de repente detectamos que está corriendo lento y que nos está causando problemas de respuesta hacia los frontends. También lo vamos a poder detectar con AppDynamics. Y son muchos los casos de uso, pero está enfocado a la aplicación. Y finalmente, la oferta de centro de datos está arropada por la parte de seguridad. O sea, sabemos que las amenazas son muchas y no podemos dejar esto al azar, ¿no? El centro de datos tiene que ser seguro, desde afuera y desde adentro. Antes se confiaba mucho en la seguridad perimetral, o sea, ya no es el caso. O sea, no podemos confiar en que de repente no va a entrar un malware por medio de nuestros servidores internos del centro de datos. Y ahí es donde decíamos al principio, ¿no? Tenemos que controlar también el tráfico este a oeste, no solamente norte a sur. Y bueno, para eso tenemos todos los portafolios de seguridad. Tenemos Tetration, que nos ayuda a verificar la ejecución de las cargas, Stealthwatch, que bueno, ya saben, es más del componente de la arquitectura de seguridad para analizar cada paquete, qué pasa con cada firewall, qué pasa con cada switch. Por ejemplo, si por ahí hay un acceso no permitido a Internet, lo va a detectar Stealthwatch. Tenemos el firewall, lo conocen, y la parte de Umbrella, ¿no? Para toda la parte de navegación. Y todo esto soportado por un modelo de consumo un modelo de consumo simplificado, como son nuestros Enterprise Agreements, que les permiten hacer paquetes de los diferentes elementos de la arquitectura. Y entrando un poquito más a detalle al tema de Hyperflex, ya llevamos aquí 20 minutitos, voy a platicarles las principales características de Hyperflex. Después mis compañeros de Aptec les van a dar más el detalle y van a darles los demos. Y bueno, este eslogan me gusta, ¿no? Modernizamos el presente para simplificar el futuro. Y es lo que hace Hyperflex. Si lo vemos de manera plain, vamos a encontrar que básicamente un equipo Hyperflex es nuestro equipo de hiperconvergencia. Está integrado por lo que son servidores, software, almacenamiento y la red. Esto es muy importante. Entonces, la arquitectura hiperconvergente o las soluciones hiperconvergentes incluyen todo esto, ¿no? Cómputo, almacenamiento y red. Y cabe mencionar aquí, somos la única oferta de hiperconvergencia que incluye el elemento de red en su oferta desde el principio. ¿Cuál es la ventaja? Que tienen un solo punto de contacto para los temas de soporte. Cada
clúster de cada equipo HyperFlex funcione como si fuera uno solo, ¿no? Independientemente del número de nodos que tenemos. Por ejemplo, aquí estamos viendo un equipo de 4 nodos. Normalmente un equipo de empresarial se podría formar a partir de los 3 nodos de procesamiento y por ahí sus 2 Fabric Interconnects que nos van a dar la conectividad a la red. Todo integrado. Podemos crecer hasta los 64 nodos, 32 nodos de cómputo y almacenamiento y 32 nodos más de solo cómputo. Estos nodos serían equipos UCS. Además, contamos con el tema de los Fabric Interconnect, que bueno, el Fabric Interconnect sabemos que es mucho más que un switch, nos va a ayudar a toda la administración del clúster, a toda la conectividad, a toda la administración, y nos va a ayudar a integrarnos también perfectamente a otros componentes como lo que es nuestro ACI, nuestro Software Defined Networking. Y como mencionábamos antes, tenemos la parte de Intersight, ¿no? Que es una herramienta que estamos manejando muchísimo, que estamos promoviendo con todos nuestros paquetes de HyperFlex. Y bueno, porque va a tener una gran, digamos, da una gran funcionalidad que no teníamos antes. El Intersight lo estamos trabajando ya hace, digamos, un año más o menos. Y ningún competidor tiene este tipo de software en donde van a poder ver, inclusive desde su teléfono celular, cómo está el funcionamiento de sus centros de cómputo. Cabe mencionar también que soportamos la parte de lo que es VMware y la parte de Hyper-V, cosa que también otros de nuestros competidores no pueden soportar los dos hipervisores. Obviamente soportamos Docker y es la base HyperFlex para la conectividad a las diferentes nubes. Por ejemplo, Google, Amazon y la parte de Azure. Además de que también podemos utilizar todo lo que son las nubes para el tema de replicación, ¿no? HyperFlex no es nuevo. Tal vez algunos de ustedes recuerden la UCS cuando salió hace 10 años que decían, bueno, ¿cómo Cisco va a hacer servidores? Pero bueno, ahora UCS ya lleva 10 años. Igual, de repente decidimos que era importante ya entrar al mercado de lo que es la hiperconvergencia. Esto ya hace unos 2 y medio años, tal vez ya 3. Y bueno, ahora actualmente estamos colocados en el cuadrante de líderes de Gartner. De hecho, esta gráfica es un poco viejita, pero yo creo que estamos mucho más arriba ahora. Entonces, es una tecnología que ha evolucionado y bueno, que ahora nos tiene como líderes. De hecho, hay revistas como CRN, el año pasado nos puso como primer lugar en las plataformas de hiperconvergencia, como la mejor opción para plataformas de hiperconvergencia. Ahora, ¿cómo puedo, digamos, entregar HyperFlex? ¿No? Aquí vienen algunos ejemplos. Yo puedo, por ejemplo, tener aquí un HyperFlex empresarial en mi oficina central, pero puedo también entregar un HyperFlex, por ejemplo, la versión Ultralight de 2 nodos. Puedo tal vez mandarlo a una sucursal o también manejar procesamiento Edge en algún otro centro de cómputo más pequeño. Y bueno, obviamente podría tener otro centro de datos también de alto procesamiento. Entonces, podemos entregarlo de diferentes formas. Y lo más importante es que, entonces, ¿en dónde lo integramos? Bueno, puede estar en el core, puede estar en el cloud, puede estar en el edge. Realmente es el corazón de nuestra estrategia multinube, ¿no? O sea, realmente les va a dar esa habilidad de conectarse a las diferentes nubes y de dar servicios para diferentes lugares, ¿no? O sea, ya sea en el edge, ya sea en el core, ya sea en la nube. Y me dirán, bueno, ¿y qué puedo ejecutar en HyperFlex? Básicamente cualquier cosa, ¿no? Pueden usarlo para pruebas y desarrollo, pueden usar escritorios virtuales, ahora que está muy de moda este tema, tenemos por ahí un bundle enfocado al tema de los escritorios virtuales con Horizon de VMware, virtualización, obviamente, manejo de bases de datos para Remote Office, Branch Office. Bueno, ya tenemos más de 4,000 clientes que aquí tienen algunas de sus opiniones, ¿no? Han encontrado menor latencia, mejora en el desempeño de sus RPs, mejor performance para aplicaciones de misión crítica, el tiempo de downtime pues se redujo, menores costos de operación, lo cual es lógico porque estamos integrando todo. Recuerden,
cómputo, almacenamiento y red en un solo equipo, ¿no? O sea, eso nos ahorra también en licencias, eso nos ahorra también el soporte y como decíamos, es un solo punto de contacto. Y ya viéndolo más aterrizado, bueno, ¿qué tipo de aplicaciones podemos manejar? Pues, por ejemplo, aquí hay muchos ejemplos de lo que actualmente se está corriendo en HyperFlex. En la parte de aplicaciones Enterprise, pues ahí está Oracle, ahí está la parte de SAP, SAP HANA, muy importante. En la nube, cualquier nube. Contenedores, cualquier contenedor. Y bueno, tenemos diferentes herramientas de manejo, de administración, de optimización. Podemos correr también Citrix ahí. Y bueno, y tenemos también herramientas para lo que es escritorios virtuales, NVIDIA. Entonces, realmente pueden ejecutar cualquier cosa. Y abajo ven, tenemos una gran alianza, por ejemplo, con BIM para el tema de los respaldos, que pueden ser on-prem o pueden ser a la nube. Y bueno, tenemos muy buena integración ahí hablando de esa alianza. HyperFlex les va a entregar un modelo de consumo de nube simplificado. Pueden arrancar con una nube con una experiencia tipo nube, utilizando solamente el equipo de HyperFlex y después de ahí desbordar hacia lo que son cualquiera de las nubes, ¿no? Ya sea Amazon, Google, Azure, ahora IBM, o sea, pueden desbordar a partir de lo que inicialmente tienen con HyperFlex. Ya nada más para cerrar, entonces, ¿qué es HyperFlex? Bueno, está basado en la tecnología de UCS, ¿no? Tenemos lo que es el HyperFlex Data, mencioné, pero el HyperFlex Data Platform es el software que realmente hace la magia de la hiperconvergencia, que nos hace ver todos los nodos como si fueran uno, que se va a encargar de la distribución de las cargas y de la distribución del almacenamiento, que por ejemplo en el caso de que un nodo se nos caiga, se va a encargar de balancear todas las cargas entre los nodos restantes. Entonces el HyperFlex Data Platform es el que nos va a ayudar con la magia de la hiperconvergencia y bueno, y como decíamos, es la base para nuestra estrategia de nube. HyperFlex les va a dar performance y escalabilidad para poder ejecutar cualquier aplicación, cualquier nube y en cualquier lugar. Muchas gracias. Esto sería todo de mi parte y le dejo la palabra a mis compañeros de Aptec. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Ahorita va a estar con nosotros Walter Guzmán. Ya está aquí listo y preparado. Adelante. ¿Podrían pasar la bolita, por favor? Bueno, yo la agarré. Muy bien, voy a compartir la pantalla. Dime, por favor, si pueden ver la presentación. Excelente. Sí. Muy bien. Bueno, mi nombre es Walter Guzmán, soy parte del equipo de Data Center. En esta ocasión voy a hablarles un poco más de detalle de Cisco HyperFlex. Pues vamos a empezar. Tal cual el temario de la sesión es hablar un poquito primero del Data Center tradicional, después de Cisco UCS, que termina siendo la base de, ¿me escuchan bien? Sí, excelente. La base de Cisco HyperFlex. Después una ligera introducción a la hiperconvergencia, realmente es un solo slide. Y procedemos con los componentes ya tanto de hardware como de software de Cisco HyperFlex. Una vez definidos los componentes, vamos a hablar un poquito de los distintos diseños y soluciones tal cual. Y después un poquito de escenarios de falla para terminar con la protección de los datos. Muy bien. Al día de hoy en el data center tradicional, un diseño tradicional de data center se divide en 3 bloques. Uno es el bloque de el cómputo. Voy a usar aquí voy a rayar un poquito la diapositiva. Son los servidores. El bloque de las redes, que son los switches SAN y ahí los switches LAN. Y el bloque del almacenamiento. Aquí está. Almacenamiento centralizado. Muy bien. Tal cual, típicamente
de 2 a 4 equipos de trabajo se necesitan para implementar y darle mantenimiento a estos distintos componentes de las soluciones de data center. Lo que hizo Cisco fue colaborar con distintos fabricantes de almacenamiento para crear soluciones de data center prevalidadas. A estas soluciones las llamó soluciones convergentes. Por la parte de Cisco, ellos proporcionan los switches de SAN y de LAN, de data center, en este caso son los Nexus. Y por parte de terceros es la parte del storage. Y para cada solución con cada fabricante de storage, maneja un nombre distinto. De hecho, si ustedes van por un data center, típicamente se encuentran con alguno de estos que están hospedados en racks bastante llamativos y brillosos, iluminados algunas veces. En el caso de Pure Storage, se llama FlashStack. VMware EMC, VxBlock, en el caso de NetApp, FlexPod, y con IBM Storwize versus Stack. Gracias a que son diseños pues prevalidados por ambos fabricantes, te permiten una reducción de costos en la infraestructura, inviertes menos tiempo en los mantenimientos, en las caídas de servicio no planeadas, porque después de todo están orientadas a la alta disponibilidad y están configuradas con las mejores prácticas. Muy bien, ahora dejando un poquito eso de lado y entrando a uno de los componentes de esos bloques, que es la parte de cómputo de los servidores, Cisco ofrece el Cisco UCS. Esta parte, la idea principal es que tú tienes principalmente 2 tipos de servidores. Unos que son standalone y otros que son de Blade. Unos que son en forma de caja de pizza, que son los UCS de la serie C, y los Blades que viven en un chasis, como en este caso, la imagen muestra un 5108. La idea es que tengamos la capacidad de gestionar todos nuestros servidores, ya sean de standalone o de Blades, desde un punto central. En este caso, la herramienta que nos permite hacerlo es el UCS Manager. En esta diapositiva se pueden ver los distintos componentes de la solución de servidores de Cisco. La parte del networking, que son los Fabrics Interconnect, son como estos permiten que los servidores puedan comunicarse hacia el mundo exterior, ya sea hacia la LAN o hacia el almacenamiento a través de Fiber Channel o a través de Ethernet, depende del almacenamiento que tengan. Los servidores tal cual de Cisco tienen unas tarjetas BIC, así se llaman BIC. Estas tarjetas permiten presentarle al sistema operativo que vive dentro de estos servidores una cantidad definida de interfaces de LAN, NIC o de Fiber Channel, son las HBA. Por ejemplo, ustedes pueden ver que en una de estas tarjetas se aprecian 2 puertos. Se movió un poquito, no se habilitó la pluma. En una de estas tarjetas se aprecian 2 puertos. Por el factor forma vemos que son 2 puertos de 40 gigas. Entonces, hacia el mundo exterior, estos son puertos de 40 gigas, pero hacia el interior del servidor, hacia el hipervisor o hacia el sistema operativo que vive dentro del servidor, puedes presentarlo como un montón de tarjetas y asignarlas directamente incluso a tus máquinas virtuales o hacia el switch virtual que está dentro de tu servidor. Hay 2 tipos principales de factor forma, uno que se instala directamente sobre el motherboard y otros que son PCI Express. Ya dependiendo de la necesidad se considera uno u otro. Quisiera hablar un poquito más a detalle del resto de los servidores de la serie B, pero realmente hablar de los servidores en específico de todas las familias requiere de mucho tiempo y una sesión por sí misma. Entonces, solamente hago mención a que existen estos servidores porque se pueden integrar a la solución de Cisco HyperFlex.
brindando un poquito más de detalle adicional. Estos son los servidores que mencionamos que son standalone. Pueden ser standalone, pueden ser administrados a través del UCS Manager. Son de una o dos o varias unidades de rack, básicamente. Y también, para no invertir mucho tiempo, puse esta tablita. La presentación eventualmente se les hará llegar. Y aquí estos equipos soportan por procesador máximo 1.5 teras. Si tienes dos procesadores, puedes soportar hasta 3 teras, pero depende del tipo de procesador que tengas. No puedes simplemente decir, quiero 3 teras. Es un juego de opciones que se tiene que evaluar muy detallado antes de hacer la compra, y nosotros podemos apoyarlos en base a sus objetivos de negocio, definir cuál es el servidor más apropiado para ustedes. Igual aquí una breve introducción. Los servidores de la serie B viven en este chasis que soporta máximo 8 blades, tiene 8 slots para 8 blades de mediana anchura, porque también existen blades de anchura completa que ocupan 2 slots y hay otros que ocupan hasta 4 slots. Y estos servidores al igual pueden ser administrados por el UCS Manager. Ahora, los Fabrics Interconnect. Esta parte es muy importante. Aquí es donde vive el UCS Manager, y esta es la plataforma de conectividad y gestión de la solución de Cisco UCS. Prácticamente son como los guardianes de las puertas del paraíso de los servidores. Tú cuelgas tus servidores de estos equipos y a estos servidores les vas a dar conectividad hacia el mundo exterior, ya sea hacia la LAN o hacia el storage. Pero la idea es que estos, si bien parecen switches, no son simples switches. No puedes usarlos como switch de paso, no manejan spanning tree. Son especialmente diseñados para que tú conectes tus servidores y desde aquí los gestiones. Desde aquí tú creas una identidad que se asigna al servidor, algo así como como cuando tienes un celular y el celular tiene un chip. Tú puedes quitarle el chip al celular, ponérselo a otro celular y vas a mantener tu número. Es decir, la esencia de tu número se preserva en el chip. Aquí igual creas algo que se llama Service Profile. En el Service Profile tú defines las características y configuración de tu servidor. Por ejemplo, puedes decirle, ¿sabes qué, servidor? ¿Sabes qué, Blade número 8? Quiero que tú, en lugar de bootear desde tus discos duros internos, quiero que bootees desde la SAN. Entonces, al tú decirle eso, es un escenario muy, muy bueno ese de bootear desde la SAN, porque si te llega a fallar el servidor, el Blade, tú no tienes que preocuparte por la información de los discos duros porque está en el almacenamiento externo. Simplemente reemplazas tu Blade, le asignas el profile que tenía el otro Blade y toda la identidad de ese Blade ya está cargada en ese profile, porque el hipervisor y las máquinas virtuales que estaban viviendo en ese Blade están cargados en el almacenamiento externo. Y no tienes que volver a instalar nada, simplemente reemplazar el Blade. Ya haciendo un salto hacia la parte de hiperconvergencia, la parte de Cisco utiliza los servidores de la serie C. Les cambia el ID de producto y le pone una tapita nueva que diga Hyperflex. La hiperconvergencia es la intención de compactar los 3 bloques que componen el data center, el cómputo, el networking y el almacenamiento, en uno solo, de forma que para el usuario final sea una solución más sencilla de gestionar o de utilizar en su día a día. Tal cual, la comunicación entre las máquinas virtuales que existen en cada uno de estos servidores se le llama nodo. La comunicación entre las máquinas virtuales de los nodos se realiza a través de switches virtuales, y la comunicación de los servidores
con el resto de la infraestructura física se realiza a través de los Fabrics Interconnect, dependiendo de la implementación. Hyperflex es la interpretación de lo que debería ser la hiperconvergencia por parte de Cisco. La idea es que estos servidores compartan un pool de recursos, principalmente el de almacenamiento, como si fuera uno solo. Cada uno de estos nodos o servidores tiene una cantidad de CPU y memoria. Y de cierta forma, si bien en su sistema de gestión de sus hipervisores van a observar que se acumulan, el hecho de levantar una máquina en un servidor depende directamente de las capacidades de CPU y memoria de este servidor. Sin embargo, Hyperflex se encarga de que el almacenamiento se mantenga constante para todos los nodos, de forma que, y esto lo hace a través de un sistema de almacenamiento distribuido en la red. Pero más adelante vamos a hablar un poquito más de este detalle. Muy bien. ¿Cuáles son los componentes generales de un nodo convergente? Existen dos tipos de nodos, el nodo convergente y el nodo de solo cómputo. El nodo convergente es aquel que proporciona discos para presentar un data store al hipervisor y que sobre ese data store existan las máquinas virtuales. Sus componentes de un nodo convergente son la máquina virtual controladora. Esta máquina virtual controladora es una máquina virtual que se ejecuta sobre el hipervisor, ¿sí? Y se encarga de las tareas específicas de Hyperflex. Tal cual, cuando ustedes vean ahí en una cotización o cuando vean una referencia al Hyperflex Data Platform, se refieren a este software que corre sobre esta máquina virtual. Se encarga de la lectura y la escritura, de manejar la información del caché, la deduplicación, la compresión. Y adicionalmente esta máquina virtual tiene un procesito por ahí corriendo que te permite gestionar la plataforma que se llama HX Connect. Es desde ahí donde ves el estado de salud de todos tus discos duros, de tus nodos, de tu clúster. Muy bien. Hablando, por ejemplo, del resto de los componentes, existe el hipervisor, tiene que estar instalado en el nodo. Puede ser VMware ESXi o puede ser Microsoft Hyper-V. En el caso de VMware ESXi, se utiliza un driver especial del hipervisor que se llama IOVisor y las APIs del hipervisor del ESXi. Es la BY que permite hacer el procesamiento de la clonación de máquinas virtuales y también la parte de los snapshots. En cuanto al driver de IOVisor, es como una capa de comunicación, un componente del hipervisor que permite que los discos duros que están insertados en el servidor se le presenten a la máquina virtual. Voy a rayar un poquito la diapositiva. Los discos duros están insertados aquí en el servidor. Muy bien. La máquina virtual de Hyperflex no tiene acceso directo en sí a los discos duros. Para acceder a los discos duros en crudo, lo hace a través del IOVisor. Lo que hace es hablar con el hipervisor le presenta los discos duros, y una vez que se los presenta, él le da tratamiento y él genera el data store que ven aquí, y le devuelve la entidad de data store al hipervisor, y se lo presenta a través de un network share. Así es como el hipervisor puede proporcionarles ese espacio a las máquinas virtuales. El data store tal cual no es uno único a través no es uno único en el server, sino que es un data store distribuido entre los distintos nodos del clúster.
¿Sí? Vamos a seguir. Ahora, en cuanto a los componentes del hardware de los nodos HyperFlex, y la intención es que con estas ilustraciones y tablitas podamos apoyarnos un poco. Del lado izquierdo, aquí en la primera imagen, es los componentes de un nodo convergente. Nodo convergente tiene una cantidad importante de discos duros, unidades de almacenamiento, que son los marcados aquí en amarillo, discos de capacidad, discos de caché, disco de buteo y la unidad de housekeeping, además de sus correspondientes procesadores, memoria y su BIC, que es la BIC, es la que le presenta interfaces virtuales para la conectividad hacia el mundo exterior. Bueno, aquí entrando un poquito más a detalle de para qué sirven estos distintos discos duros, empezando por la parte del boot drive, en la familia M5, que es la segunda generación básicamente de HyperFlex, el boot drive se utiliza para cargar el hipervisor, es el hipervisor. El housekeeping drive, este de aquí, este lo utiliza la Controller Virtual Machine. Lo hace para todos sus procesos. Es necesario, que es súper fundamental este disco duro para el procesamiento de la información por parte de la Controller Virtual Machine local. Adicionalmente, se tiene un disco duro de caché donde en línea ejecuta los procesos de duplicación y compresión. Y los discos de capacidad, que es donde termina almacenando el resto de la información, son los que se transforman básicamente en el data store que se presenta a las máquinas virtuales. Los otros discos son meramente para el funcionamiento de HyperFlex. Tenemos también los nodos de solo cómputo. Tú puedes tomar un UCS de la serie C y UCS de la serie B y unirlo al clúster de HyperFlex, pero para que sea un nodo de solo cómputo. En este caso, este servidor tendría, por poner un ejemplo, tendría el mismo ESXi instalado que tienen el resto de los servidores de HyperFlex, los nodos convergentes, y de hecho tendría una versión minimalista de la Controller Virtual Machine. El hecho de tener la Controller Virtual Machine y también el contar con un Hypervisor le permite obtener acceso a los recursos de almacenamiento que existe en los nodos convergentes. Aquí a la derecha comparto una tabla de cuántas unidades de almacenamiento se le puede poner y de qué tipo a cada uno de los distintos modelos de HyperFlex para su referencia. Muy bien, no les comenté, pero por favor, si tienen alguna pregunta, pónganla ahí en la sección de preguntas y respuestas y con mucho gusto, cuando termine con la presentación, les damos una revisada. Muy bien, el Hypervisor, como comentamos, este es un driver del hipervisor que permite que la máquina virtual se comunique, bueno, tenga acceso a los discos duros en crudo, lo transforme y lo presente como un data store para que las máquinas virtuales puedan existir. En esta figura de ejemplo, en la parte de arriba tenemos un funcionamiento regular de dos servidores. En los servidores tradicionalmente tenemos en el servidor insertado unidades de estado sólido, en este caso, discos duros. Voy a estar mezclando, no es correcto decirles discos duros a la unidad de estado sólido, pero voy a usarlos de manera intercambiable. Entonces, tenemos unidades de disco duro que se le presentan al hipervisor a través de una tarjeta, una controladora RAID. La controladora RAID maneja distintos mecanismos de protección, distintos niveles, para soportar la falla de los discos. Bueno, entonces, estos que se le presentan al hipervisor, estos discos duros, un arreglo de discos, terminan formando un data store. Pero cada servidor termina con su propio data store, siendo este el servidor 1 y este el servidor 2. El servidor 1 tiene este data store naranjita.
mientras que este servidor 2 tiene un data store amarillo. ¿Sí? Son dos data store independientes de cada uno de los servidores. La ventaja de HyperFlex es que estos nodos trabajan en conjunto el servidor 1 y el servidor 2 para mostrar un data store único entre los dos. ¿Sí? La Controller Virtual Machine le da un formato y le presenta el volumen o el data store a través de una variante propietaria de NFS versión 3. ¿Sí? Tal cual pues es súper conveniente. Vamos a ver por qué es importante presentarle un mismo data store a los servidores. Bueno, el procesamiento o la generación del data store se va a hacer a través de su software, HyperFlex Data Platform. Entonces ahí en las distintas cotizaciones van a ver un licenciamiento de HyperFlex Data Platform. Se refiere al software que vive en la máquina virtual, si así lo quieren ver. Muy bien, el otro componente importante es el BY. HyperFlex, la Controller Virtual Machine, se apoya en la BY, que es la API de storage de vSphere, para realizar los snapshots y la clonación de las máquinas virtuales. La idea es que el usuario puede iniciar los trabajos desde el vSphere, que se refleja, el cliente estaría en este cuadro verde de arriba, habla a través de VMware, vSphere, con la Controller Virtual Machine, da la instrucción de que se cambie un snapshot. El sistema de archivos de HyperFlex no simplemente mete la información a sus discos duros, sino que es un sistema de archivos de logs, de forma que podríamos verlo de la siguiente forma. En una diapositiva tengo un poquito más de información, pero toma referencias, usa punteros para saber dónde está la información única y poder volver a formar esos archivos que está almacenando. Por ejemplo, si tuviera mejor, me voy a adelantar un poquito y luego vuelvo a esta diapositiva para hablar sobre el snapshot que se ve aquí de la parte derecha. Muy bien. ¿Qué hace HyperFlex en la optimización del almacenamiento? Por ejemplo, tenemos este string, esta cadena. Esta data está almacenada en el data store. Lo que hace es identificar cada parte, la parte de la compresión, identifica cada parte, le asigna un número, dice la palabra data le corresponde al número 3. En todo el string busca si vuelve a encontrar esa misma información y aquí por coincidencia, pues sí la encuentra y podemos decir que en lugar de escribir la data, solamente crear un puntero. De forma que de una cadena de 37 caracteres terminamos guardando 20 caracteres con esta referencia de cómo formar el archivo. En cuanto a la de duplicación, si tuviéramos dos archivos distintos, archivo 1 y archivo 2, donde cada archivo tiene su texto, igual HyperFlex va a decir, voy a guardar esta información en uno de mis sectores, esta otra en uno de mis sectores, son estos cuadritos que se ven abajo. El archivo 1 está compuesto de el cuadrito azul fuerte, naranja y verde. El archivo 2 está compuesto de, acorde a lo que identificó HyperFlex, del cuadrito naranja, el azul marino, bueno, azul cielo y gris. De forma que en lugar de guardar 6 bloques de información, guardo 5, porque el anaranjado está duplicado. Entonces no tiene que escribirlo directamente hacia los discos duros, sino que lo que termina escribiendo es esto y las referencias de cómo volver a formar los archivos. Siendo así, volviendo a la diapositiva anterior de cuando sacas un snapshot, que es una foto de los discos duros, tú tienes tu máquina virtual con un disco duro, le sacas un snapshot y hasta ahí el comportamiento normal de VMware es crear un disco duro nuevo,
Es un delta con las diferencias que tiene con respecto al original. Bueno, HyperFlex va un poquito más allá. Si bien sí se generan los deltas, se toman en cuenta la información que más adelante se genere, que se pueda deduplicar, y se hace referencia con punteros hacia la información consolidada en el data store, que está en el file system a través de StoreFS. Y esto, a pesar de que el hipervisor lo ve de forma natural, a como está acostumbrado, realmente se están aprovechando las características de HyperFlex de deduplicación. Voy a adelantarme un poquito. Muy bien. En HyperFlex es muy importante tomar en cuenta el factor de replicación. El factor de replicación es cuántas copias de mi información voy a tener distribuida entre los nodos del clúster. A manera de ejemplo, tenemos este archivo de máquina virtual, un disco duro de máquina virtual, que podemos segmentar en estas partes. En el caso del ejemplo son 5. Cuando tenemos un factor de replicación de 2, quiere decir que vamos a tener 2 copias de la información disponible distribuida en 2 nodos. Con un factor de replicación de 3, se van a tener 3 copias de esta información distribuida en 3 nodos. La figura aquí del ejemplo es tal cual un factor de replicación de 3. Si se fijan, esta parte A lo tenemos 3 veces copiada en el servidor 1, en el servidor 2 y en el servidor 3. La parte B lo tenemos en el servidor 2, en el 3 y en el 4. Gracias a que tenemos un factor de replicación de 3. Se copia 3 veces. Dependiendo del factor de replicación y la cantidad de nodos, es la tolerancia a falla que tendríamos, ¿no? Antes de indicar que el clúster está offline o inoperable. En el caso de 3 a 4 nodos, se soporta la caída de un nodo o la falla de una unidad, con un factor de replicación de 2. Y esto es relativo, se refiere a la falla de una unidad en cierto tiempo, porque existe un proceso de recuperación para volver a un estado saludable. Más adelante hablamos de ese tema. Con 5 nodos y un factor de replicación de 3, te pueden fallar 2 nodos y sigues operando normalmente. Muy bien, voy a seguir adelante. ¿Cómo es el flujo del acceso al almacenamiento? Una máquina virtual, para acceder al data store, lo que requiere es, bueno, la máquina virtual tal cual se preocupa por mandarle la instrucción al hipervisor, el hipervisor al data store, y esto lo hace a través del IO Advisor. El IO Advisor tiene noción de dónde existen las máquinas virtuales en su red. Es decir, en este ejemplo, sabe que existen 3 nodos del clúster, donde cada nodo tiene su controller virtual machine, y al momento de querer grabar o leer la información, el IO Advisor va a consultar al propietario de ese sector que desea leer o donde esté la copia de la información a través de la red. ¿Sí me explico? O sea, básicamente, en otras palabras, para leer la información de los discos duros, la máquina virtual va a eventualmente consultar al IO Advisor, que consultará a la Controller Virtual Machine, y esta le brindará la información que está buscando. Aquí, tal cual, no quisiera profundizar mucho en esta parte de las diferencias entre los servidores. Si acaso lo más importante entre las generaciones es que se soportan ya los discos de almacenamiento All NVMe, o sea, que sean puros NVMe, y que cambia el procesador a más poderosos y más capacidad de memoria. Básicamente que para bootear ya utilizas una unidad M2, SSD M2, que va insertada dentro del chasis. Y no es de los discos duros que integras por el frente, sino que tienes que abrirlo, insertarlo. A diferencia del M4, que tenía tarjetas SD.
Bueno, y dependiendo de lo que requiramos, lo que necesitemos, va a ser el modelo que estaríamos buscando. Por ejemplo, si buscamos más performance y no tanto capacidad de almacenamiento, vamos por uno de puros NVMe. La ventaja de los NVMe contra el resto de los discos es que no tiene que interactuar con ninguna especie de controladora local o motherboard, sino que puede fluir directamente la información hacia el procesador. Entonces ofrecen velocidades de acceso más rápidas hacia la información. Cuando ya deseas, cuando estás más preocupado por las cuestiones de almacenamiento o capacidad en lugar de procesamiento, te puedes ir por los 240 con un factor forma grande. Los discos duros de 2.5 soportan mayor capacidad. Bueno, aquí ahora vamos a hablar un poquito de los diseños de HyperFlex. Este diagrama muestra un clúster estándar de HyperFlex que se compone de los Fabrics Interconnect. Como comentamos, te permiten comunicarte hacia el mundo exterior. Por ejemplo, aquí se ve la red del cliente y en la red del cliente puede ser la LAN o, ¿sabes qué? Si yo quiero, puedo conectar aquí un almacenamiento externo y usualmente no se recomienda el mezclar porque pierdes las bondades de HyperFlex y tendrías un ambiente un poco híbrido, pero para el momento inicial de la migración de tu ambiente tradicional o convencional hacia HyperFlex, lo que vamos a hacer es conectar los nodos hacia tu almacenamiento externo a través de los Fabrics Interconnect y migrar las máquinas virtuales que existen en tu ambiente actual hacia el clúster. Los Fabrics Interconnect se encargan de brindar toda esa comunicación y decirle a los nodos y a todo servidor que gestionen cómo comportarse o qué tipo de interfaces existen en él. En este caso, el clúster estándar de HyperFlex, como comentamos, se compone de los Fabrics Interconnect, que son estos. Nodos convergentes, que son aquellos que tienen una cantidad importante de discos duros. Nodos de solo cómputo son opcionales. Son opcionales si más adelante tenemos cómo son los escenarios de crecimiento, pero en este momento puedo indicar que son opcionales. Incluso si puedes agregar servidores adicionales que no sean nodos de solo cómputo y también gestionarlo desde tus Fabrics Interconnect. Y continuar así, a estos nodos adicionales, bueno, a estos servidores adicionales, darles acceso al almacenamiento externo que tienes y estar operando las dos arquitecturas al mismo tiempo de forma paralela con el mismo par de Fabrics Interconnect. Ojo, depende, si ustedes ya tienen Fabrics Interconnect existentes en su infraestructura, depende del modelo de Fabric Interconnect si va a soportar o no los Service Profile de HyperFlex. Depende del modelo. Si ya son muy legacy, me temo que no lo soportaría. Ahora, si nosotros estamos preocupados por agregar almacenamiento al clúster, tenemos dos opciones. Una opción es, si aún tenemos espacios, slots disponibles para insertar discos duros, los insertamos en los nodos convergentes. Insertamos y esto casi inmediatamente se va a reflejar. Si teníamos 8 teras, en cuestión de minutos vamos a tener 9 teras. De manera de otra forma es unir nodos convergentes en clúster. Esta opción, además de agregar almacenamiento, que es la opción de la derecha, va a agregar este almacenamiento, también va a agregar cómputo, tanto CPU como memoria RAM. En caso de que estemos más preocupados por agregar procesamiento y que estemos bien con nuestro almacenamiento, podemos agregar nodos de solo cómputo. Entonces brindan CPU y brindan RAM.
Como pueden ver en la imagen, estos nodos de solo cómputo para participar en el clúster necesitan contar con la Controller Virtual Machine. Es un proceso de cambio de imagen y de conversión. La otra opción es agregar un nodo convergente. Igual, agregamos cómputo y almacenamiento. Existe otra opción de clúster que se llama Edge Cluster. Este clúster no requiere de los Fabrics Interconnect. Este clúster no puede crecer mucho, mínimo 2 nodos, máximo 4. Si bien aquí arribita ven un solo switch, realmente solo es la representación de que ahí arriba va la LAN. No se le sugiere un solo switch, la verdad es que obviamente se sugieren más de uno por cuestiones de alta disponibilidad y redundancia. En este caso, el clúster se compone de tres nodos con un factor de replicación de 2. Pueden ver aquí en la imagen, A1, A2. Y no hay una A3. Un factor, de hecho, es el recomendado. Una vez que ustedes definen su clúster, no se puede modificar el factor de replicación. Ahora, si estábamos comentando que el punto central de gestión de las propiedades o del monitoreo incluso de los servidores de la solución de HyperFlex son los Fabrics Interconnect y aquí no existe. Aquí, en esta ocasión, se apoya mucho en Cisco Intersite. Por ahí en la presentación anterior se mencionó algo. Lo que busca Intersite es poder gestionar, permitirte configuración, administración, monitoreo de tus servidores, de algunos dispositivos de red. Ahí, por ejemplo, tu infraestructura de ACI ya la puedes registrar ahí y eventualmente podrás hacer las tareas de automatización y demás que quieras en conjunto. De hecho, hay una versión de UCS Director por ahí que puede trabajar. Muy bien. Otro clúster que es uno de los más interesantes es el clúster estirado. En este clúster estirado se buscan cuestiones de alta disponibilidad, se requieren 3 sitios. La conectividad entre los sitios debe ser 10 GB, debe ser fibra oscura, no puede ser algo como OTB. La idea es que este se utiliza para escenarios de alta disponibilidad activo-activo, para cargas de trabajo críticas. Si se cae un sitio, el testigo lo ve, el testigo que vive en el tercer sitio, y levanta las máquinas virtuales en el segundo sitio. En cuanto a otro mecanismo, sería la replicación nativa. La replicación es, ustedes básicamente tienen 2 sitios, el sitio A con cierto tamaño de clúster, el sitio B con cierto tamaño de clúster, y les interesa que la máquina, que el estado de la máquina virtual, en este caso del ejemplo 2, sea replicado. Muy bien, para que en caso de que el sitio A se caiga, ustedes puedan levantar la máquina virtual 2 desde acá y sigan operando en su sitio B. También se soporta la comunicación bilateral. Es decir, si ustedes hacen cambios del lado B, se van a sincronizar hacia el lado A. Ahora, en cuanto a los escenarios de falla, en los escenarios de falla, ¿qué pasa si falla un disco duro? Por ejemplo, aquí tenemos un clúster de 3 nodos. Tenemos en el servidor 2, falló un nodo, perdón, falló un disco duro. La salud se va a ver un poquito degradada, pero no el performance. Lo que va a hacer HyperFlex es agarrar, como él tiene un sistema de logs, tiene anotado todo lo que debe ir en cada uno de los discos duros, lo que va a hacer es mandar la instrucción en 1 minuto después de que falló el disco. Va a mandar la instrucción de reconstruir esta información en el resto de la infraestructura, ya sea en nodos adicionales o en discos duros locales de ese nodo. En el caso de falla de los nodos, el clúster está configurado con cuestiones de alta disponibilidad, de forma que si aquí existía esta máquina virtual que estaba corriendo y se cae el nodo, la máquina se va a apagar, pero HA la va a levantar en otro de los nodos.
¿Cómo va a definir en qué nodo? En base a DRS. DRS le va a decir, este es el nodo que tiene más recursos disponibles, así que por favor levántala ahí. Una vez que se levante, se reemplace el nodo dañado o se arregle, dependiendo del tipo de falla, otra vez DRS en cierto momento del día va a mover las máquinas virtuales usando vMotion. Hay un tercer escenario que no está en el slide, que es la falla de la Controller Virtual Machine. Si a ustedes les falla la Controller Virtual Machine, se pierde acceso a los discos duros locales. Pero eso no es un impedimento para que las máquinas virtuales sigan trabajando. Porque recordemos que la máquina virtual consulta a la IO-Visor. El IO-Visor tiene noción de la existencia de 3 Controller Virtual Machine y tenemos réplicas de la información en cada uno, dependiendo del factor de replicación, en cada uno de nuestros nodos del clúster. Entonces, simplemente la máquina virtual va a estar accediendo a los datos que existen en otro nodo. El performance no se ve prácticamente degradado porque la funcionalidad siempre ha sido siempre se ha visto como un sistema de almacenamiento distribuido en la red. Y en cuanto a los mecanismos de protección de datos, tal cual son los que hemos estado mencionando en las diapositivas anteriores, que se toman en cuenta el factor de replicación, tenemos la facilidad de hacer snapshots nativos de HyperFlex en base al file system y las clonaciones. Además tenemos el clúster estirado que te permite mover las cargas de trabajo, incluso puedes definir la afinidad de las máquinas virtuales donde quieres que siempre levanten de un lado cuestiones de consistencia, pero que en caso de fallas sí se vayan a otro lado. La replicación nativa para que no esté así tan activo, sino que si se cae por completo un lado, se levanten las máquinas virtuales del otro. Y la integración con software de terceros, que es por ejemplo con BIM. Bien, en cuanto a todo esto que vimos, pues se puede... Como vieron, hay muchos puntos de posibles fallas, pero podemos nosotros ayudarlos a través de nuestro node para poder que ustedes no estén siempre al tanto, sino de nuestra parte. Si encontramos alguna falla, inmediatamente contactar a Cisco, pedirle al RMA, trabajar en conjunto con ustedes, hacer el shoot. Vaya, siempre cuentan con nosotros para poder mantener su sistema en producción, 100% disponible. Muy bien, por mi parte sería todo. Ahora paso la bolita hacia mi amigo y compañero, Miguel Jiménez Lucas, para que él les hable un poquito del escenario. Ahí te va. Le damos la bienvenida a Miguel Jiménez Lucas. Aquí ya está con nosotros. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Me escuchan? Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Jiménez y formo parte del equipo de Ingeniería de Arte. El día de hoy vamos a mostrarles un poco de la parte del software de HyperFlex Connect, UCS Manager, y cómo interactuamos, ¿no? con estas herramientas que nos ayudan con la solución que anteriormente estaba explicando nuestro compañero Walter.
En esta demo vamos a mostrar 4 nodos que componen la solución de HyperFlex. Sabemos que existe la solución en HyperFlex de 3 nodos, el estándar como mínimo, y que podemos crecer hasta 64. Agregando que en su instalación básica de 3 nodos podemos agregar nodos como parte de cómputo, que forman la parte de CPU y memoria RAM, o puro storage. También exploraremos la parte de HX Connect, UCS Manager, y veremos un poco de cómo se administra la parte del HX desde el vCenter mediante un plugin que se instala. Ejecutaremos la parte de Ready Clone para que veamos cómo trabaja y de qué forma realiza las clonaciones de manera fácil y rápida. Crearemos un data store de 500 gigas como ejemplo, en donde podremos montar una máquina virtual para ver que realmente funciona. Esto haciéndolo desde el vCenter, porque hablemos que también se puede ejecutar, o más bien los data store los puedes ejecutar desde el HX Connect, que es de donde se recomienda que se creen. Ok, la solución de la demo de HyperFlex, como podemos observar, pues es una solución de 4 nodos, actualmente la que vamos a mostrar. En versión de HX tenemos la 401A y en la imagen podemos ver que puede ser un HX 220 o un HX 240. Para la parte de software, como hipervisor, se tiene ejecutando VMware vSphere 6.7, vCenter igual 6.7 y pues máquinas virtuales, ¿no? Windows 10 para la parte de las pruebas que vamos a estar corriendo. Y pues sin faltar la parte del controller Virtual Machine, pues esta parte se ejecuta en el proceso de la implementación de HyperFlex. Este controller se instala en un inicio y pues siempre debe de existir, ¿no? Pues es la parte de lo que conforma la solución de HyperFlex. En la infraestructura que veremos también en la topología del UCS Manager, observaremos que desde la administración vamos a poder tener la visibilidad de cómo se encuentra conectados los servidores hacia el Fabric Interconnect. Y adicionalmente, en este escenario podemos también observar 2 nodos adicionales de solo cómputo que están siendo integrados, pero no los estaremos abordando en esta demo. ¿Cómo está la distribución del sistema de HyperFlex? En sí, pues tenemos en la parte de hardware tenemos las networks. En este caso son puertos de fibra en QSFP que conectan hacia los Fabric Interconnect con módulos adaptables a 10 GB, ya sea en fibra o cables Twinax. Los cables Twinax son cables ya fabricados por Cisco, en donde te integran los conectores y solamente requieres insertarlos en los puertos del Fabric Interconnect o del HyperFlex. Adicional a la parte de la red que integra un servidor, tenemos también los puertos normales, los que consideramos UTP. Pues en la mayoría de los servidores standalone se utilizan para el tráfico, la administración, la ejecución del SIMSI. También en la distribución de este sistema de HyperFlex podemos ver que se tiene CPU y memoria RAM. En CPU pues podemos tener hasta 2
CPUs, y en RAM pues podemos crecer hasta 3 terabytes, ¿no? Como lo mencionó mi compañero Walter Guzmán. Pues por mi parte es todo, oigan. Vamos a pasar ahora a la parte de pues las preguntas, y pues estaremos aquí al pendientes para poder contestar cualquier duda que tengan. Gracias, Miguel. Pues listo, procedemos entonces a los 5 minutos de preguntas y respuestas. Por favor, utilicen el chat de Q&A para las preguntas. Vamos a estarlas leyendo y preguntándoselas a nuestros compañeros. Aquí vamos. Nos preguntan si alguien quisiera un DRP, ¿en cuánto tiempo de respuesta tendrían para recuperar el servidor? Es una de las preguntas. Ok. Con BIM, si tenemos integrado BIM a un DRP, pudiéramos tener un tiempo de menor a 15 minutos para poder tener la máquina virtual en el sitio alterno ya lista y con los backups necesarios para poder levantarlo. Pero esto sería con BIM. También pudiera ser alguna opción con la solución que nos había comentado Walter. Puede ser la parte del Stretched Cluster, en donde se interconectan dos clústeres en diferentes ubicaciones, siempre y cuando se tenga el medio requerido, que son 10 gigas de conexión. No soporta VXLAN, perdón, y ni Gracias, Miguel. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si falla el disco duro? ¿Qué pasa si falla el disco de caché o el disco de la CVM? Muy bien. Esa cuestión, ya vemos que en cada nodo del clúster de Hyperflex contamos con el iAdvisor. Muy bien. Entonces, si falla el caché tal cual o falla la Controller Virtual Machine, habría una ligera reducción en el performance en ese momento. Sin embargo, la máquina virtual, sin ningún problema, puede seguir recibiendo, bueno, seguir teniendo acceso a su información que está en los discos duros, las copias que están en el resto de los nodos. El procedimiento se tendría que ver por qué falló la Controller Virtual Machine, si es elevación de sus procesos internos o cualquiera que sea, o si es falla de hardware, se pide el RMA y se reemplaza. El proceso de sanación no aplica en el disco duro del caché, eso es únicamente en los discos duros de almacenamiento, por lo que sí hay que reemplazarlo. Pero igual se sigue teniendo acceso a la información de la Virtual Machine, digamos un Windows Server. Gracias, Walter. También nos preguntan cuántas máquinas virtuales podemos tener en un equipo de Hyperflex de 2 nodos. Depende de varias cosas. 2 nodos, eso quiere decir que vas a tener un factor de replicación de 2, que vas a empezar con 2 nodos. Si agregas un tercero, lamentablemente no lo podrías cambiar. Depende de la cantidad de almacenamiento que vayas a tener, la cantidad de CPU que requieren tus máquinas virtuales y la cantidad de RAM que requieren tus máquinas virtuales. Es una pregunta muy relativa. Ok, gracias. ¿Cómo funciona la función de testigo para un clúster local de 3 nodos y para un stretched cluster? La cuestión del testigo únicamente aplica cuando es un edge cluster y cuando es un clúster estirado.
El testigo es meramente administrativo. En teoría, bueno, de hecho, los nodos que están en el mismo sitio se comunican entre ellos y se ven vivos. Sin embargo, el testigo es aquel que dice, ¿sabes qué? A ti no te vemos, no te ve tu amigo, el otro nodo del clúster, y no te veo yo, entonces realmente estás muerto aunque pienses que estás vivo. Y entonces, de acuerdo a los mecanismos de alta disponibilidad, las máquinas virtuales levantan en el nodo que se ve, que el testigo ve como vivo. Esto aplica tanto para el Edge Cluster como para el clúster estirado. La diferencia es que, por ejemplo, para el Edge Cluster, tú puedes usar Intersight como tu testigo. Para el Stretch Cluster no se puede. Necesitas un tercer sitio donde va a estar tu máquina virtual de testigo. Si en caso de que llegue a fallar tu máquina virtual de testigo, tu operación no se ve afectada. Se vería afectada y tendríamos un cerebro dividido si te falla un sitio y te falla la máquina testigo. Pero lo ideal es que si te falla la máquina testigo hay que solucionarlo a la brevedad, pero que falle no te afecte en producción. De acuerdo, la siguiente pregunta. Teniendo el Hyperflex de 3 nodos, ¿hasta cuántos equipos pueden fallar sin perderlo totalmente? Uno. Si pierdes totalmente un equipo, sigue funcionando. Si pierdes dos nodos, ya te va offline el clúster y tus máquinas virtuales, aunque estuvieran operando en el que no tiene ninguna falla, la verdad es que va a negar la escritura por cuestiones de consistencia y te va a marcar, si es un Windows Server, pantallazo azul, tus máquinas virtuales. Ahora, hay un esquema que no hablamos que son de zonas de disponibilidad, pero es una configuración un poquito más avanzada que requiere de 8 nodos, donde ya puede fallar una cantidad importante de esos 8 nodos y no te verías afectado. Gracias. ¿Hyperflex es compatible con SAP? ¿Con SAP? Sí. Sí, pero tenemos que evaluar tu escenario, porque hay ciertas restricciones que pone SAP sobre el procesador en el que puede correr su aplicativo. Tiene que haber afinidad para que no se mezcle el procesador, los núcleos del procesador entre la Controller Virtual Machine y las máquinas virtuales SAP. Nos preguntan también, ¿cómo administro múltiples clusters gráficamente separados? A través de Intersight. Intersight, afortunadamente, a día de hoy, para las cuestiones de monitoreo de Hyperflex, es gratuito cuando compras el Hyperflex. Sí, desde Intersight lo gestionas desde la nube. Ok, nos hacen otra pregunta. Al perder un nodo en un clúster de 2 nodos, ¿pierdes la mitad de tu storage? Si esto es correcto, lo recomendable es no usar más de la mitad de tu espacio total. Se recomienda utilizar un máximo de 70% de tu capacidad y efectivamente, si tienes 2 nodos y se te va uno, pierdes la mitad de tu storage. ¿Cómo se maneja la compresión y duplicación? Es como lo comenté, bueno, depende del tipo de carga y son los beneficios que obtendrías o la performance que obtendrías de estos mecanismos. Para cuestiones como VDI o virtualización, clonación de máquinas virtuales, llega a haber un 80% de la reducción debido a que se hace con punteros. Si tú llenas tu clúster de archivos, digamos, de video, los archivos de video, las únicas formas de comprimir esos archivos es a través de códecs, lo cual no hace Hyperflex. Entonces, dependiendo del tipo de carga, es la información que tendrías y su habilidad para poder deduplicar o comprimir la información. Si termina siendo información muy única, no te vas a beneficiar de esos mecanismos.
De acuerdo, pues por ahora son las preguntas que tenemos. Les voy a compartir, les estoy compartiendo en este momento aquí mismo en el chat los datos de mis compañeros si llegan a tener dudas o algo adicional. Agradecemos mucho que nos hayan hecho este espacio en su agenda, que justamente ahora más que nunca sabemos que todos estamos siguiendo al pie de la letra la agenda. Les va a llegar una encuesta de satisfacción, por favor apóyenos a llenarla, va a ser de bastante importancia para nosotros para poder mejorar este tipo de webinars que tenemos para ustedes. Y por favor, ayúdenos a contestarla. Pues por nuestra parte es todo. En el mismo correo que les vamos a hacer llegar vienen también los datos de nuestros compañeros. Por alguna duda mucho más técnica o más puntual, ellos mismos por ahí ya los pueden estar apoyando. Esperamos que esta información haya sido de mucha utilidad para ustedes y pues muchísimas gracias. También agradecemos a Carlos García que estuvo aquí con nosotros. Muchas Gracias, Carlos.